calles de Kuo, 550 am. El Zara caminaba sin prisa, pero tampoco con calma. Sus pasos eran firmes, mecánicos, como si su cuerpo se moviera solo mientras su mente estaba en otro lugar. La ciudad aún estaba medio dormida. Las farolas seguían encendidas y el cielo apenas comenzaba a aclararse, tiñendo los edificios de tonos apagados. No había muchas personas en la calle, solo uno que otro trabajador madrugador o estudiantes demasiado puntuales. Ella no destacaba entre ellos, al menos no a simple vista. A esa hora, nadie reparaba en una chica caminando sola con capucha y expresión distante. Su destino era la estación de tren. Rainare le había asignado una tarea simple: recoger a la chica sanadora que llegaría hoy desde la iglesia. Una orden directa, sin espacio para discusión. No era la primera vez que la trataban como una herramienta. Siempre soy yo la que va por los paquetes, murmuró con amargura, sin detenerse. En realidad, no era la tarea lo que le molestaba, sino el trasfondo. Cada misión, cada encargo, era un recordatorio de que no pertenecía a este lugar. Ella era útil, no necesaria. Recordó la conversación de la noche anterior con Mitelt. Una chica con poderes de sanación excepcionales, Asia Argento. ¡Qué nombre tan ingenuo! Había algo en todo eso que no le terminaba de gustar. Sonaba a trampa. A una pieza demasiado valiosa para un juego demasiado sucio. Sus botas resonaban contra el concreto húmedo por el rocío. El aire era frío, cortante, pero a ella le gustaba. El frío era honesto. A diferencia de este mundo. Suspiró al llegar a la estación de tren. A esa hora, el lugar tenía una atmósfera silenciosa, casi estéril. Solo unos pocos bancos metálicos estaban ocupados por trabajadores medio dormidos o estudiantes revisando sus teléfonos. Una brisa fría recorría el andén, arrastrando consigo el olor a hierro oxidado, concreto húmedo y papel viejo. El Zara se detuvo cerca de una columna y cruzó los brazos. Su mirada se deslizó por la plataforma sin detenerse en nada en particular. A pesar del aparente desinterés, sus sentidos estaban alerta. Las vibraciones del suelo, el zumbido eléctrico de los focos, incluso el lento parpadeo del semáforo ferroviario, todo lo registraba. Sacó el teléfono que le habían dado, un modelo barato, genérico, y revisó la hora. 5:56 am. Faltaban pocos minutos. Rainare había sido clara. El tren con la chica llegaría a las 6 en punto. Volvió a guardar el teléfono y dejó escapar un suspiro largo. El pitido del tren anunciando su llegada rompió el silencio de la estación. Una fila de luces se asomó a lo lejos, seguida por el sonido rítmico y creciente de las ruedas sobre los rieles. El Zara enderezó la postura. El tren llegó puntual. Frenó con un quejido metálico, liberando vapor tibio por los costados. Las puertas se abrieron con un sonido hidráulico, y la corriente de pasajeros comenzó a bajar. Primero fueron oficinistas medio dormidos, luego estudiantes en uniforme, y finalmente una pareja de ancianos que caminaban del brazo. La vio casi al final. Una chica rubia bajó del vagón con pasos inseguros. Llevaba una pequeña maleta celeste y un bolso cruzado. Su expresión era la de alguien que no sabía si estaba en el lugar correcto. Sus ojos verdes se movían con ansiedad entre los rostros ajenos, hasta que se detuvieron en ella. Asia Argento. Era obvio. No solo por su aspecto inocente y su aura desentonada, sino por la energía misma que la envolvía. Pura. Transparente. Demasiado pura para este mundo. El Zara podía sentirla como una ráfaga cálida en la nuca, como si la luz de Asia brillara incluso cuando intentaba esconderse. La chica dudó por un segundo, aferrando la maleta con ambas manos. El Zara se acercó a ella. No con agresividad, pero sí con paso firme. La miró directo a los ojos. ¿Asia Argento? Sorprendida por lo directa que fue, la chica solo asintió. Parecía a punto de hablar, pero el Zara no le dio espacio. Vine por ti. Rainare me envió. A pesar de la suavidad en su tono, su voz sonó seca. Práctica. Como quien cumple una función sin intención de hacerla más agradable de lo necesario. Asia tragó saliva, luego asintió lentamente. ¿Tú, trabajas para la señorita Rainare? El Zara dudó por un instante. La palabra trabajar no le gustaba. Obligada, reclutada o arrastrada habrían sido más precisas, pero no corrigió. Sí. Algo así.
Asia bajó la mirada, sus dedos se apretaron con más fuerza alrededor del asa de su maleta. Está bien. Gracias por venir, el Zara simplemente giró sobre sus talones. Sígueme. Caminaron juntas por la estación, saliendo hacia las calles frías de Kuo. Aún no amanecía del todo. Las farolas seguían encendidas y el cielo seguía gris. Asia se mantenía a unos pasos detrás de el Zara, mirando a su alrededor con ojos llenos de una mezcla de temor y curiosidad. Después de unos minutos en silencio, Asia se animó a hablar. Perdón, pero, ¿puedo preguntar tu nombre? El Zara no se detuvo, pero respondió con un tono más suave. El Zara de la Croix. El Zara, ¿eres un ángel caído también? La pregunta colgó unos segundos en el aire. No, respondió por fin. Asia no entendió del todo lo que quiso decir, pero algo en su voz le hizo dejar el tema. El resto del camino transcurrió en silencio. Al doblar una esquina, el Zara y Asia pasaron al lado de un chico de cabello blanco. Un color poco común si alguien se tomaba la molestia de notarlo, pero eso no fue lo que hizo que sus sentidos se encendieran. Sintió algo. Un aura distinta a la del resto de las personas que caminaban por ahí. No era simplemente diferente, era oscura, densa, como si estuviera envuelta en algo que no debía existir en ese plano. No era magia pura, ni energía sagrada, ni siquiera demoníaca. Era otra cosa. Algo que la hizo fruncir el ceño de inmediato. Casi podía jurar que aquella presencia tenía un deje malicioso. Como si detrás de esa apariencia humana hubiera algo que se deleitaba en el caos. El Zara giró la cabeza muy levemente, sin detener su paso. Solo lo justo para observarlo por el rabillo del ojo. El chico no pareció notarla, caminó con las manos en los bolsillos, tenía el uniforme de la Academia Kuo, ella lo identificó ya que Midlet le había dicho que los demonios de esa ciudad iban a esa academia. Pelo blanco desordenado, más o menos alto, complexión robusta, el Zara memorizó mentalmente la descripción del chico, repitiéndola para sí como si quisiera grabarla en su memoria. No podía permitirse pasar por alto una presencia como esa, no después de lo que había escuchado el día anterior. Ya no solo lidiamos con los demonios de esta ciudad, las palabras de Mitel resonaron en su cabeza, como una advertencia que de pronto adquiría más peso. Si aquel sujeto no era un demonio, ni un simple humano, entonces, ¿qué era? ¿Alguien como ella? ¿Dijiste algo? La voz suave de Asia la sacó brevemente de su concentración. El Zara negó con la cabeza, aún sin mirar directamente a la chica. No, nada importante, murmuró, con el ceño ligeramente fruncido. Pero en su mente, la imagen del chico seguía presente. Aquella sensación no era común. La había sentido antes, sí, pero en su mundo. Y no venía precisamente de algo bueno. Allá, solo quienes pactaban con entidades prohibidas o manipulaban fuerzas corruptas desprendían esa clase de energía. Volvió la vista al frente. El chico ya se alejaba, cruzando hacia otra calle. No se detuvo, ni giró, ni pareció notar que había sido observado. Aún así, algo en su instinto no le dejaba soltar el tema. Tenemos que darnos prisa, dijo de pronto, cambiando de tono y volviendo a caminar con paso más firme. No me gusta quedarme mucho tiempo en esta parte de la ciudad. ¿Por qué? Preguntó Asia, aún con un dejo de confusión, pero siguiéndola sin rechistar. Porque a veces, las cosas más peligrosas no llevan alas, ni espadas, ni símbolos sagrados, respondió el Zara, más para sí misma que para Asia. A veces solo caminan junto a ti, como si nada. Asia no entendió del todo, pero se mantuvo en silencio. Y el Zara, aunque continuó su camino como si todo estuviera normal, no pudo evitar mirar una última vez por encima del hombro, hacia donde el chico de cabello blanco había desaparecido. Mientras caminaban, pasaron por un parque. El Zara mantuvo la vista al frente, aunque su expresión se endureció por un instante. Conocía ese lugar. No porque fuera especial, sino porque fue ahí donde pasó su primera noche tras despertar en este mundo. El recuerdo la golpeó como una ráfaga fría. La incomodidad del banco de madera, el hambre punzante, el miedo disfrazado de frialdad. Aún podía recordar la sensación del viento cortante, el silencio incómodo de la madrugada, y el constante murmullo de pensamientos que no le pertenecían del todo. No tenía a dónde ir, ni quién fuera. Apenas si entendía el idioma, y su cuerpo se sentía extraño. Familiar, pero ajeno.
Los árboles altos proyectaban sombras largas, y los columpios vacíos se mecían con la brisa matutina. Asia caminaba a su lado en silencio, como si no quisiera romper la quietud que las rodeaba. ¿Ese es un parque típico aquí?, preguntó la rubia con curiosidad, mirando el entorno con ojos brillantes. El Zara apenas asintió, aún sumida en sus pensamientos, cuando un sonido repentino la sacó de su ensimismamiento. ¡Paz! Asia tropezó con una raíz que sobresalía entre las losetas del camino y cayó de bruces al suelo. Su pequeña maleta se abrió con el impacto, dejando escapar algunas pertenencias, y su túnica de monja se alzó ligeramente, revelando de forma fugaz su ropa interior blanca. ¿Por qué siempre me caigo?, murmuró Asia en voz baja, con las mejillas encendidas de vergüenza mientras intentaba incorporarse. El Zara chasqueó la lengua en silencio y se agachó de inmediato, recogiendo con rapidez algunas de las cosas que habían rodado por el suelo. Tienes que mirar por dónde caminas, dijo sin burla, aunque con un tono seco. Asia solo asintió tímidamente, sin saber dónde meter la cara de la pena. Agradeció en silencio que no hubiera nadie más alrededor, o eso pensó. El Zara apenas había retomado el paso cuando notó que alguien más se acercaba. Un chico, de uniforme igual al de la Academia Kuo, caminaba hacia ellas. Sus pasos eran tranquilos, distraídos, y al doblar por el parque, se detuvo en seco al ver a Asia en el suelo. Issei Oudou. Sus ojos se abrieron ligeramente al ver a la chica de cabello rubio, su túnica aún algo levantada por la caída. Ah. ¿Estás bien? Sin pensarlo, se apresuró a acercarse y le extendió la mano. Asia lo miró sorprendida por un instante, luego sonrió suavemente y aceptó su ayuda. Gracias, Issei la ayudó a levantarse con cuidado, casi como si tuviera miedo de hacerle daño. Una vez de pie, Asia iba a decir algo, pero en ese momento una ráfaga de viento atravesó el parque, levantando suavemente su túnica y haciendo que el velo que cubría su rostro se deslizara, cayendo al suelo. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. Issei se quedó en silencio, sorprendido. Los rayos del sol que comenzaban a filtrarse entre los árboles iluminaron el rostro de Asia, revelando sus ojos verdes, amplios y puros, y su delicada expresión. Era hermosa, sí, pero había algo más. Una sensación cálida, casi sagrada. Asia se agachó con rapidez, recogiendo el velo con ambas manos, un leve rubor apareciendo en sus mejillas. Ah, lo siento, murmuró, bajando la mirada con timidez. No te preocupes, Issei soltó una pequeña risa nerviosa, y luego la miró de arriba a abajo. ¿Tu ropa, eres una monja? Ah, sí. Me llamo Asia Argento. Issei parpadeó. Yo soy Issei Oudou. Encantado. Asia hizo una ligera reverencia. El gusto es mío. Unos pasos detrás, el Zara observaba en silencio, los brazos cruzados y la mirada fija en la interacción. Finalmente, cuando la escena se alargó más de lo necesario, el Zara decidió intervenir. Caminó con pasos firmes hacia ellos. Asia, llamó, sin elevar la voz, pero con una autoridad sutil que hizo que la rubia girara de inmediato. Ah. Sí, ya voy, respondió Asia algo apresurada, como si acabara de recordar que no estaba sola. El Zara se detuvo junto a ella, mirando brevemente a Issei. Gracias por ayudarla, dijo sin más, su tono ni cálido ni frío, simplemente directo. Issei notó algo extraño en la mirada de la otra chica. Era como si lo escaneara por dentro, como si en vez de ojos tuviera sensores. Él tragó saliva. No hay problema, vámonos, dijo el Zara, dirigiéndose nuevamente a Asia, sin mirar atrás. Asia se despidió con una leve reverencia. Nos vemos, Oudou-san. Sí, claro. Cuídense. Issei se quedó viendo cómo se alejaban. No solo Asia le había parecido hermosa y angelical, sino que esa otra chica, la de mirada afilada y expresión seria, también le había dejado una fuerte impresión. ¿Quién será ella? No parecía muy feliz de verme. Aunque igual era guapa, como del tipo rudo, pero sexy. Se rascó la nuca mientras las observaba desaparecer calle abajo. Por un segundo, su mente se fue a lugares no muy santos, imaginando un escenario donde él se encontraba a solas con ambas. Soltó un suspiro y retomó el camino a la academia, con una sonrisa idiota en el rostro. El Zara caminó en silencio unos metros más antes de hablar. Su tono era neutral, pero en su voz había una advertencia clara.
Ese chico, era un demonio. Deberías tener cuidado. No puedes confiar en cualquier persona solo porque te trate bien. Asia parpadeó, sorprendida. Bajó un poco la mirada, como si sus pensamientos se revolvieran. En serio. Pero, no se sentía como alguien malo. Fue muy amable. Eso no significa nada, replicó el Zara sin mirar atrás. Aquí, muchos ocultan lo que son detrás de una sonrisa. Lo que parece inofensivo puede matarte en segundos si bajas la guardia. Asia guardó silencio, algo incómoda. No parecía tener miedo, sino más bien confusión. La idea de que alguien que había sido tan gentil con ella pudiera ser peligroso, le costaba procesarla. Lo siento, murmuró. No quería causarte problemas. No los has causado, dijo el Zara finalmente, en un tono más suave. Solo ten cuidado, eso es todo. Continuaron caminando en silencio por unos minutos, mientras el sol comenzaba a trepar por encima de los tejados, tiñendo las calles de Kuo con una luz cálida que no lograba borrar la tensión del momento. Iglesia abandonada, 7:30 am. La caminata fue larga y silenciosa. Asia apenas había hablado desde el encuentro con el chico del parque. Tal vez estaba pensativa, o simplemente aún no se sentía cómoda con el Zara. Esta última, por su parte, no parecía preocupada por llenar el silencio. Al final del camino, entre árboles dispersos y edificios viejos, se alzaba la silueta de la iglesia. A primera vista, parecía un edificio olvidado, derrumbado por el tiempo y abandonado por la fe. Las paredes estaban desgastadas, con manchas de humedad y grietas profundas. Las ventanas rotas dejaban pasar la luz de la mañana como cuchillas finas entre el polvo. Asia se detuvo frente a las grandes puertas de madera con expresión nostálgica. ¿Una iglesia?, susurró, como si la sola presencia del edificio le diera un poco de consuelo. El Zara la observó de reojo. Sí, aunque ya no sirve para rezar. Empujó una de las puertas con algo de fuerza. Esta crujió al abrirse, dejando ver el interior. Bancos rotos, vitrales destruidos, y un altar cubierto por una gruesa capa de polvo. El ambiente olía a humedad y a algo más, un rastro débil de sangre y metal. Ya llegamos, anunció sin volverse. Asia alzó la vista, y por primera vez observó con atención el interior del lugar. La luz de la mañana apenas atravesaba los vitrales rotos, creando haces de color tenue entre las sombras. El Zara caminó por el pasillo central hasta el altar, donde una figura femenina ya la esperaba sentada sobre uno de los bancos quebrados. Rainare cruzó las piernas con elegancia mientras la miraba con una sonrisa cargada de sarcasmo. «Llegas tarde», dijo, con voz dulce pero cargada de intención. «¿Hubo algún problema?» El Zara se detuvo frente a ella, cruzando los brazos. «No. Solo el tren demoró un poco. Aquí está, Asia Argento». Rainare desvió la mirada hacia la chica rubia, que había entrado al edificio con algo de timidez y se quedó cerca de la puerta. Rainare la observó como si evaluara un objeto, no una persona. Más frágil de lo que imaginé. Aunque con ese poder de sanación, no necesitas fuerza física, ¿verdad? Asia parpadeó, confundida por el tono, pero hizo una pequeña reverencia. Es un placer conocerla, Rainare chasqueó la lengua suavemente. Guarda las formalidades. Aquí no estás en el Vaticano. Solo haz lo que te pidamos y todo irá bien. Asia asintió rápidamente, sin levantar la mirada. Rainare volvió a enfocarse en el Zara. ¿Algo más? El Zara dudó por un segundo. Luego habló en voz baja. En el camino, me crucé con alguien. Un chico. Cabello blanco. Uniforme de Kuo. Rainare arqueó una ceja. ¿Un demonio? No. O al menos no uno común. Sentí algo raro en él. Su energía no era como la de los demonios que rondan por aquí, era más densa. Rainare guardó silencio por un instante, luego se puso de pie, bajando del banco con un movimiento fluido. ¿Crees que sea uno de los que están apareciendo últimamente? El Zara asintió con lentitud. Es posible. No me dio buena espina. Rainare esbozó una sonrisa torcida. Entonces mantén los ojos abiertos. Si aparece otra vez, síguelo. Pero no hagas nada sin órdenes. El Zara no respondió. Solo se giró hacia Asia, que aún permanecía de pie como una estatua junto a la entrada.
Una cosa más, dijo Reinaré con una sonrisa ligera, mirando fijamente a Elzara, consciente de que esa orden no le iba a gustar, y en cierto modo, le divertía provocar esa reacción. A partir de ahora, tu deber es cuidar a la señorita Asia, ¿entendido? Elzara frunció el ceño, su mirada se tornó fría, y por un instante su respiración se volvió más pesada. Aquella palabra, cuidar, sonaba más a vigilar, a estar atenta a cada paso, a un peso extra sobre sus hombros. Ah, y una cosa más, dijo Reinaré, levantándose con elegancia de su asiento, su voz dulce pero firme. Se acercó a Elzara, y sin previo aviso, deslizó una mano por el cabello de la chica, como si quisiera recordarle quién tenía el control. También deberás acompañar a Fred en un encargo importante. Llevarán a Asia con ustedes. Elzara asintió sin decir palabra, sus ojos reflejaban una mezcla de cansancio y determinación. Ven, dijo con voz firme, aunque sin perder cierta suavidad. Te mostraré dónde dormirás. Sin esperar respuesta, comenzó a avanzar por el pasillo sombrío de la iglesia, sus pasos resonando sobre las viejas tablas de madera. Asia la siguió en silencio, con la mirada fija en el suelo, sintiendo como el peso de lo que estaba por venir se hacía cada vez más real. Elzara llevó a Asia por un pasillo estrecho y poco iluminado, donde las sombras parecían alargarse con cada paso. El silencio entre ellas era pesado, cargado de palabras no dichas y preocupaciones ocultas. ¿Ella siempre es así?, preguntó Asia en voz baja, mientras seguía de cerca a Elzara por el pasillo sombrío de la iglesia. Elzara no se detuvo ni miró hacia atrás, pero la pregunta no la tomó por sorpresa. Sabía que Reinaré causaba ese tipo de impresiones. No, respondió tras una pausa breve. A veces es peor. Lo dijo con tono neutro, sin sarcasmo, sin queja, como quien enuncia una verdad inevitable. Sus pasos eran firmes, sin apuro, como si supiera exactamente hacia dónde iba, incluso cuando el resto del mundo no tenía rumbo. Asia no supo si reír o temblar. Esa chica parecía tener una coraza de acero, como si nada pudiera afectarla, y al mismo tiempo, aquí es, anunció Elzara al llegar frente a una puerta de madera sin pintar. Giró la manija con un leve chirrido metálico y empujó la puerta con el hombro. El interior de la habitación estaba apenas iluminado por la luz que se filtraba desde una pequeña ventana con los vidrios rotos en las esquinas. Era un espacio pequeño, con 2 camas sencillas, una mesa y una silla vieja. Paredes desconchadas, humedad en las esquinas, pero al menos no olía mal. Bueno, murmuró Elzara, cruzando los brazos mientras observaba el lugar. Supongo que serás mi compañera de cuarto. Asia parpadeó, sorprendida. ¿Compartiremos habitación? No es como si tuvieras muchas opciones, respondió con un encogimiento de hombros. Esto no es un convento, Asia. Aquí compartes espacio o duermes en el suelo. Asia asintió lentamente, dejando su maleta al lado de una de las camas. Tocó la colcha con delicadeza, como si aún no estuviera segura de que todo eso era real. Gracias por traerme, Elzara se giró hacia la puerta. De nada y desempaca lo que necesites. Salimos en unas horas, ¿a dónde vamos?, preguntó Asia, alzando la vista. Elzara dudó un instante. A hacer un encargo con Fred. Su voz se endureció al pronunciar ese nombre. No preguntes demasiado, y no te alejes de mí. Ese tipo, bueno, ya lo verás. Dicho eso, Elzara cerró la puerta con el pie y se dejó caer de espaldas sobre su cama, con un suspiro largo que parecía cargar todo el peso del día. La madera crujió bajo ella, pero no le importó. Llevaba horas en tensión, y aunque no bajaba la guardia, al menos por un momento podía dejar de fingir que todo estaba bajo control. Miró al techo agrietado, con los brazos detrás de la cabeza. El silencio entre ambas se extendió unos segundos, hasta que habló con voz tranquila, casi como si pensara en voz alta. Oye, una pregunta. Asia, que apenas había empezado a desempacar su maleta, se detuvo y giró el rostro con curiosidad. ¿Sí? ¿Viste el chico de pelo blanco que pasó junto a nosotras esta mañana? El tono de Elzara no era acusatorio, ni siquiera especialmente serio. Pero había una tensión sutil en sus palabras, como si su mente volviera una y otra vez a ese momento. Asia se llevó un dedo al mentón, frunciendo levemente el ceño mientras miraba al techo, como si intentara atrapar algún recuerdo perdido entre las sombras de la habitación. Pues,
Murmuró con voz suave, creo que no lo noté. Había mucha gente, y estaba un poco nerviosa. Lo siento, el Zara suspiró profundamente, dejando que el aire escapara de sus labios como si con él pudiera soltar la tensión acumulada en su pecho. No quería seguir hablando del tema, lo sabía, pero había algo en su interior que no la dejaba soltarlo. Algo que se aferraba con fuerza a la sospecha. Sabía que ya había mencionado suficiente. Que insistir podía parecer paranoia. Pero no era simple miedo, era curiosidad. Una curiosidad que rozaba lo peligroso. Primero aquel hombre del reloj, y ahora ese chico de cabello blanco. Eran piezas sueltas, eventos desconectados en apariencia, pero algo en su instinto le gritaba que no lo eran. Había un patrón. Había una razón. Quizá, murmuró apenas, como si tratara de convencer a su propia mente. Lo que me trajo aquí, también trajo a otros. Sus palabras colgaron en el aire, sin esperar respuesta. Asia la miró desde su cama, confundida, pero no dijo nada. No sabía a qué se refería el Zara. Para ella, esa chica aún era un enigma. El Zara cerró los ojos unos segundos, intentando calmar las ideas que se arremolinaban en su cabeza. Tendré que averiguarlo, se dijo en voz baja. ¿El Zara? Preguntó Asia suavemente desde el otro lado de la habitación. No es nada, respondió con una sonrisa forzada que Asia no vio. Se giró en su cama, dándole la espalda al techo. Pero no podía dormir. No todavía, 8:47 de la mañana. ¡Pam! El eco de una cachetada llenó la habitación, haciendo que el ambiente se volviera denso al instante. Incluso las llamas de las velas parecieron vacilar por un segundo. Issei se quedó quieto, con la mejilla roja y los ojos muy abiertos. No era solo el golpe lo que lo había dejado sin palabras, sino el rostro de Rías Gremory. No estaba furiosa, no del todo. Su expresión era más profunda, era decepción, preocupación, y algo más difícil de descifrar. No te acerques a esa iglesia, dijo con voz firme, sin levantarla, pero con un peso que aplastaba cualquier intento de discusión. Issei intentó replicar, pero Rías levantó una mano con calma, cortando cualquier palabra. ¿Sabes lo que pudiste haber causado? La voz de Rías Gremory cortó el aire como un látigo. Estaba de pie frente a Issei, con la mirada encendida por una furia contenida. Pero yo solo, no entiendes nada. Interrumpió ella, alzando la voz apenas lo suficiente para dejar claro que ya no se trataba de una simple advertencia. Pudiste haber provocado una segunda guerra entre los demonios y la iglesia. El silencio se hizo espeso como niebla. Akeno, desde un rincón, bajó la mirada. Su expresión era seria, pero no sorprendida. Esa conversación no era para ella. Ya has tenido suerte una vez, Issei. No habrá una segunda, dijo Rías en voz baja, pero con una dureza que heló el ambiente. Si vuelves a acercarte a esa iglesia, continuó, dando un paso hacia él, no solo pondrás en peligro tu vida. Pondrás en peligro la paz que existe entre nuestras facciones. ¿Realmente entiendes lo que eso significa? Issei no respondió. Solo la miró, con el ceño fruncido, apretando los puños a los costados. No podré protegerte si cruzas esa línea otra vez, añadió Rías, su voz más suave, casi melancólica. Akeno permanecía en silencio desde su lugar habitual, con una expresión que parecía una mezcla entre compasión y resignación. Ella también sabía lo que estaba en juego. Pero ella no es como los demás, murmuró Issei, casi con súplica en los ojos. Asia es buena. Lo sé. ¿Y si no lo es? Replicó Rías, clavándole una mirada como un cuchillo de hielo. ¿Y si solo lo parece? ¿Estás dispuesto a arriesgarlo todo por una corazonada? Issei abrió la boca, pero no tuvo qué decir. En su mente, el recuerdo de Asia cayendo, sonriendo con esa inocencia que lo había desarmado, y luego la imagen de Rainare, oscura, cruel, manipulando todo desde las sombras. El silencio que siguió fue largo. Pesado, patio de la Academia Kuo, 10:23 de la mañana. Me encontraba en la biblioteca de la Academia. No porque tuviera que estudiar, ni porque alguien me lo hubiera pedido. Simple curiosidad. Tenía interés, si se le podía llamar así, por ver cómo era una biblioteca en una preparatoria japonesa. Nunca había pisado una antes. No una como esta. Ya me había resignado a que los Gremory y los Citri me vieran como un rarito o acosador, y está bien.
No soy uno de ellos. Ni un demonio con apellido importante, ni un peón resucitado con potencial oculto. No soy parte de su historia. Solo un forastero, uno que ni siquiera pertenece a este mundo. Intentar acercarme a alguien como Aken o Rías, habría sido una fantasía patética. Una de esas ideas que cruzan por la mente cuando te sientes solo en una ciudad extraña. Ya la descarté. Muy en el fondo, sabía que nunca hubo una posibilidad real. Me conformé con eso, como me he conformado con muchas cosas últimamente. Mientras buscaba algún libro para distraerme, noté un aroma extraño. Perfume de mujer. Miré a mi alrededor, pero no había nadie cerca. O al menos eso creía. ¿Buscas algo en particular?, preguntó una voz firme pero calmada. Me giré y ahí estaba ella. Una chica alta, cabello azul hasta los hombros, mirada fría y calculadora. Tsubasa Yura, la rogue del clan Citri, según recordaba. Pues, no, en realidad no, respondí más relajado. ¿Por qué lo preguntas? Solo curiosidad, respondió, cruzándose de brazos y esbozando una sonrisa un poco pícara. No es común ver a alguien como tú por aquí. ¿Como yo?, dije, frunciendo el ceño un poco confundido. Sí, sabía que era un raro, pero no entendía bien a qué se refería exactamente. Tsubasa ladeó la cabeza con tranquilidad, su expresión serena pero con un dejo de curiosidad. Ya sabes, que un humano llame la atención de la presidenta es algo raro, dijo con voz calmada, y esas habilidades que tienes no son comunes en cualquiera. Hizo una pequeña pausa, como si evaluara si debía añadir algo más. Eso te hace especial, sin importar si te gusta o no. Entiendo, no dije más. Tomé aire con calma, dejando que la conversación se disolviera por unos segundos. Me acerqué a la estantería más próxima y deslicé los dedos por los lomos gastados de varios libros, como si alguno pudiera distraerme de todo lo demás. Terminé por sacar uno al azar. Ni siquiera le presté atención al título. Solo necesitaba algo entre las manos. ¿Y tú? ¿Qué haces aquí?, pregunté, sin sonar ni brusco ni especialmente interesado. Solo, curioso. El tipo de curiosidad que nace del silencio compartido. Tsubasa ladeó un poco la cabeza, como si no esperara que le preguntara nada. Pero no se mostró incómoda. Sus ojos, de un azul grisáceo suave, se posaron en mí con una tranquilidad casi inusual. Nada en especial, respondió mientras se cruzaba de brazos con una leve sonrisa. Mis clases acabaron antes de lo normal y, como tengo que ir al consejo después, no puedo irme a casa todavía. Ah, bueno, dije entendiendo a qué se refería. No hacía falta más explicación. Su rutina parecía cargada y disciplinada, lo típico de alguien del consejo estudiantil. Había algo en ella que me llamaba la atención. No sabía si era la manera calmada en que hablaba o la forma en que su presencia no parecía exigir atención, pero la obtenía de todos modos. La noté moverse un poco, dándose vuelta con suavidad. Se llevó un mechón de cabello detrás de la oreja antes de mirarme directamente. Por cierto, creo que no tuve la oportunidad de presentarme la otra vez, dijo, con una voz clara, pero sin presunción. Soy Tsubasa Yura. Un placer. Alzó ligeramente la mano, como si saludara de nuevo, aunque ya estábamos en mitad de una conversación. Por un momento, estuve a punto de decir mi verdadero nombre. Aquel que solía usar en el otro mundo, antes de llegar aquí. Aún no me acostumbraba del todo a responder como Silver. Era como si cada vez que pronunciaba ese nombre, una parte de mí se sintiera ajena, como si me pusiera una máscara que todavía no terminaba de encajar. Mis labios se detuvieron justo antes de emitir sonido. Y fue entonces cuando noté la forma en que Tsubasa me miraba. Sus ojos estaban fijos en los míos. No con intensidad, sino con atención. No era una mirada incómoda, no había juicio ni desconfianza, pero sí una especie de análisis tranquilo. Como si intentara ver más allá de lo obvio. Como si escuchara no solo lo que decía, sino también lo que callaba. Me sentí expuesto por un segundo, no vulnerable, pero sí observado de una forma distinta a la habitual. Como si esa chica, que apenas conocía, estuviera tratando de resolver un rompecabezas del que ni siquiera sabía las piezas. Al final, solo dejé escapar un suspiro discreto. Silver. Silver Arcadia. El placer es mío. Tienes un apellido interesante, comentó, ladeando un poco la cabeza. ¿Es extranjero?
Sí, algo así, respondí con una media sonrisa, sin querer entrar en detalles. Tsubasa asintió despacio, como si eso confirmara una suposición que ya había hecho. Lo imaginaba, no pareces exactamente de aquí. Hubo una pausa ligera, como si meditara un poco antes de añadir. ¿Y de dónde eres? De México, respondí, sin apartar la mirada de ella. Era verdad. Técnicamente. Mi anterior yo era de ahí, de un rincón cualquiera de ese país. Tsubasa parpadeó una vez, como procesando la respuesta. No parecía sorprendida, pero tampoco indiferente. ¿México, eh? Nunca he ido, aunque he oído que la comida allá es buena, comentó con ese tono relajado suyo, ladeando la cabeza apenas. Supongo que eso explica un poco tu acento. Por ahora, eres el único de esa nacionalidad en la academia, dijo Tsubasa con un tono tranquilo, aunque con un dejo de curiosidad en su voz. Eso te hace especial, supongo. Asentí, sin saber muy bien qué responder. Bueno, creo que ya debo irme, dijo de repente, mirando hacia la puerta con un leve apuro en la mirada. No quiero llegar tarde con la presidenta, suele ser muy estricta en ese aspecto. Fue un placer hablar contigo, Arcadia-san. Con una ligera sonrisa, levantó la mano en un gesto de despedida antes de girarse y salir rápidamente, dejando un suave eco de sus pasos al alejarse. Me quedé de pie en el mismo lugar, observando la dirección por donde Tsubasa se había marchado. Su despedida había sido breve, casual, como si aquella conversación no significara nada. Pero para mí, no era tan simple. ¿Por qué se me acercó? ¿Solo por curiosidad? ¿Por órdenes de Sona? No lo sabía. Y lo que era peor, no podía dejar de pensarlo. Fue una táctica. Una forma de medir mis reacciones. No parecía del tipo manipulador, pero si algo había aprendido desde que llegué aquí, es que nunca puedes confiar del todo en las apariencias. Ni en los rostros bonitos. Ni siquiera en las palabras suaves. Y sin embargo, hubo algo en ella que no me hizo ponerme a la defensiva. No sentí esa presión constante de tener que probar algo. Fue más humano. Más simple. Cerré los ojos por un momento. Tal vez, solo sea una buena persona. Y yo, un paranoico de mierda. No todo gira alrededor de ti, Silver. Me dije a mí mismo en silencio, dejando escapar un suspiro cansado mientras recostaba la espalda en la silla. Iglesia abandonada 7:54 de la tarde. El Zara ajustó los guantes sin dedos que llevaba puestos mientras caminaba por el pasillo agrietado de la iglesia. Había salido de la habitación hacía unos minutos, dejando a Asia descansando. No tenía la menor intención de encariñarse con nadie, y mucho menos con una niña ingenua y amable que parecía no saber en qué clase de mundo había caído. Por cierto, también tienes que ir con Fred por un encargo, llevarán a Asia con ustedes. Las palabras de Reinaré aún le zumbaban en los oídos. Las había dicho con su típica indiferencia mientras jugaba con un mechón de su propio cabello, como si enviar a dos chicas y a un lunático a una misión fuera la cosa más normal del mundo. Genial, justo lo que necesitaba, murmuró el Zara mientras se abrochaba la chaqueta negra y cruzaba el umbral de la puerta principal. El aire del mediodía era seco, y el sol se colaba entre las nubes en fragmentos irregulares. Afuera, entre los árboles que rodeaban la estructura, ya se podía ver a Fred Seilzen, apoyado contra un árbol con su típica expresión maníaca. Tenía una de sus espadas cortas clavada en el suelo, y movía los dedos como si no pudiera quedarse quieto. Oh. Pero si es mi guardaespaldas favorita. Dijo con entusiasmo fingido al verla acercarse. ¿Lista para patear traseros por el señor? No me hables, le respondió sin frenar el paso. Fred soltó una risita y giró la cabeza en dirección a la puerta. ¿Y la monjita? ¿No viene contigo? Asia está preparándose. Reinaré dijo que nos acompañaría. Oh, claro. La santa en prácticas. Qué emocionante, dijo alargando las palabras con un tono enfermizamente alegre. El Zara lo ignoró, deteniéndose junto a él sin mirarlo. Solo quería terminar rápido y volver. Tenía la sensación de que esa misión sería cualquier cosa menos rutinaria. ¿A dónde vamos? Preguntó el Zara sin rodeos. Fred detuvo su silbido y se giró a medias, sacando de su bolsillo un papel doblado con un aire teatral. Lo sostuvo entre sus dedos como si se tratara de una orden divina.
Digamos que, eliminar a ciertas personas pecadoras que hacen contratos con demonios, respondió con una sonrisa torcida y los ojos abiertos de par en par, casi brillando de entusiasmo. Como si el asesinato fuera una forma de arte para él. El Zara lo miró con el ceño fruncido. ¿Y necesitamos a Asia para esto? Preguntó sin molestarse en ocultar su escepticismo. Bueno, necesitamos que alguien ponga la barrera, ¿no? Fred se encogió de hombros y sonrió como un niño a punto de hacer una travesura. Un par de minutos después, la puerta se abrió lentamente y Asia salió con pasos nerviosos, aún ajustándose la túnica. Al ver a Fred, su expresión se tornó tensa al instante. Tranquila, dulzura, dijo Fred con una sonrisa torcida. No muerdo, a menos que me lo pidan. Un comentario más y te corto la lengua, soltó el Zara, esta vez sí mirándolo de reojo con frialdad. Fred alzó las manos con una mueca divertida. Está bien, solo trato de ser amigable. Ustedes los nuevos son tan tensos, sin decir nada más, los tres salieron de la iglesia. La puerta se cerró detrás de ellos con un rechinar agudo, como si el edificio lamentara dejarlos salir. Ninguno de los tres miró atrás. El Zara caminaba al frente, sus pasos eran firmes, calculados, con la mirada fija hacia adelante. Fred iba detrás, tarareando una melodía desentonada mientras giraba su espada entre los dedos como si fuera un juguete. Asia iba entre ambos, mirando de un lado a otro con creciente inquietud. La ciudad parecía normal, tranquila incluso, pero cada sombra, cada esquina, parecía esconder algo que sus ojos no alcanzaban a ver. La gente pasaba a su lado sin reparar en ellos. Un grupo de estudiantes, una anciana con su carrito, un joven repartidor en bicicleta. Para todos ellos, solo eran 3 personas más en el mundo. Pero el Zara sentía el contraste. Una sanadora sagrada, una criatura de otro mundo, y un asesino psicópata caminando juntos por las calles. Absurdo. Y sin embargo, real. Después de varios minutos de caminar en silencio, se detuvieron frente a un edificio sencillo, de 4 pisos, en un barrio común. El tipo de lugar donde nadie hace demasiadas preguntas. ¿Aquí?, preguntó el Zara, con el ceño fruncido. Sí, respondió Fred, haciendo crujir su cuello hacia un lado. Piso 3, apartamento 304. Asia miró alrededor, nerviosa, mientras sujetaba los bordes de su túnica como si eso pudiera protegerla de lo que fuera que había dentro. ¿Qué hacemos en este lugar?, preguntó finalmente, en voz baja, con una mezcla de miedo e ingenuidad en sus ojos. El Zara no respondió de inmediato. Estaba observando las ventanas, los pasillos, las sombras que se deslizaban en los bordes del edificio. Finalmente, se giró hacia ella. Tú, solo pon una barrera mágica. ¿Ok?, dijo con tono firme, aunque no hostil. No preguntes, no mires, y no te preocupes por el resto. Asia frunció los labios con suavidad, conteniendo lo que parecía ser una objeción. Pero no la dijo. En cambio, asintió. De acuerdo, Fred la observaba con los brazos cruzados y una sonrisa ladeada. ¡Au! Mírenla, tan pura, tan obediente, me encanta. El Zara lo ignoró. Se colocó entre Asia y la entrada del edificio, como una sombra protectora, y sin apartar la vista de la puerta. En el fondo, no confiaba en Fred. Ni en Rainare. Y aunque Asia era parte de su misión, algo en esa chica le impedía tratarla como un simple recurso. No era una guerrera. No era una asesina. Solo una niña con un poder que la estaba arrastrando a esto sin tener la opción de elegir. Techo de una casa cercana, 8:28 de la tarde desde el techo de una casa modesta, a unos metros del edificio donde todo ocurría, observaba en silencio. No tenía una razón clara para estar allí. No era parte de ninguna misión, nadie me había enviado. Simplemente, terminé en esa zona. Algo en el ambiente me resultaba extrañamente familiar, y no tardé en reconocer el lugar. Según recordaba, ese departamento era el sitio donde, en el anime, Issei tenía su primer encuentro directo con Fred. Así que, ¿por qué me quedé? ¿Fue por simple estupidez? ¿Curiosidad?